¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigos, amigas y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras reacciones de todo lo que ustedes me mandan, todo lo que quieren ver, todos esos enlaces que me dejan, ya sea aquí en los comentarios o por mensaje privado en Instagram, para que sepan en dónde está el enlace para el Instagram. Está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí pueden darle clic y los manda directo a nuestra página de Instagram. Ahí aprovechan y si gustan nos dan follow. Y ahí por mensaje privado que me manden, yo los leo a todos, igual que aquí en YouTube. Y por ahí me pueden decir, Ático, me gustaría que reaccionaras a esto. O aquí en YouTube, Ático, me gustaría que reaccionaras a esto y me dejen su enlace o me dejen qué canción en específico, porque luego me dicen, me gustaría que reaccionaras, por ejemplo, a Forestella, pero no me dejan qué canción, ni qué versión de esa canción. O sea, porque Forestella tiene muchísimas canciones, pero necesito que me digas exactamente qué canción, en qué presentación te gustaría, o qué presentación es la mejor, porque recuerden que yo estos artistas los descubro gracias a ustedes, yo no los conozco. Bueno, Forestella sí lo conozco, ¿no? Porque pues he reaccionado antes a ellos, pero no los conozco todas sus presentaciones. Y no sé cuál sea la mejor de cada versión de canción. Y por eso es importante que me dejes qué canción, o si es el enlace, mucho mejor. Y pues bueno, ahora sí que me dejaron este enlace donde saben que mi canción favorita de Forestella es Nella Fantasía. Mi cover favorito de Forestella es Nella Fantasía. Es la canción que me hizo enamorarme de Forestella, sobre todo de la voz de Pita y de la voz de Ko, porque hacen unas armonizaciones entre ellos dos impresionantes. También con los otros dos chicos, que todavía no me aprendo su nombre, pero también con los otros dos chicos son impresionantes, pero a mí, en mi gusto personal, me encanta sobre todo Pita y me encanta Ko Gurim, el bajo y el super agudo, ¿no? Digamos. Me encanta mucho el contraste que hacen ellos dos. Como les dije, ellos son como que la columna vertebral de Forestella, y los otros dos chicos son el alma de la agrupación, porque hagan de cuenta que Pita y Cole le ponen el cuerpo y los otros dos le meten el espíritu, el alma. Hacen una conjunción los cuatro perfecta. Por eso son lo que son Forestella, por eso es sus majestades. Ningún miembro sobra y ningún miembro es mejor que otro. Son la conjunción perfecta para que Forestella suene como suena Forestella. Si fuera algún otro integrante o otro más, o no sé, no sonarían igual. Ellos dos son como que la pieza clave de la agrupación. No hay ninguno que sobresalga de otro. Les digo, ya, en gusto personal te puede gustar más cualquiera de los cuatro, pero la conjunción de Forestella es la voz de los cuatro. Y pues bueno, y como les decía, mi canción favorita de Forestella es En la Fantasía. Me dijeron, Ático, tienes que reaccionar a esta versión de En la Fantasía que no has visto. Y sí, no la he visto. Nada más he visto la que he reaccionado. Y vamos a ver una versión diferente de En la Fantasía que me mandaron. Vamos a disfrutar con la voz de Pita. Ah, glorioso. Glorioso. En serio que estoy enamorado de Forestella. Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos con una nueva versión de Nella Fantasía con Forestella. Bueno, no, nueva versión para mí, ¿no? De Nella Fantasía con Forestella, y vamos a gozarla y voy a volverme a enamorar de ellos y esto va a ser... ya, mejor cállate los ojos, Ático, y dale play. Oh, wow. The Legacy, The Origin, el legado, el origen. Nella fantasia io vedo un mondo giusto, lì tutti vivono in pace non onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere.
Wow. Yo quiero lo que le dan de desayunar a Pita. Yo quiero lo que le dan de desayunar a Pita. Nella fantasia io vedo un mondo chiaro, lì anche la notte Wow, su vestuario es impresionante. oscura. Mucha clase, mucho estilo, mucha elegancia. Io sogno d'anime, Wow. sono sempre libero. Come le nuvole che Nella fantasia esiste un vento caldo Wow. che soffia sulle città come amico. Io sogno d'anime che sono sempre libere come le nuvole. In fondo Uf. Wow. Wow, esto fue increíble. Esta versión es muy, muy, muy diferente a la versión que había reaccionado yo anteriormente. Esta versión, la versión anterior que reaccioné, es la versión, digamos que el corte clásico, con la música clásica de Nella Fantasía. Esta también tiene la música, pero tiene unos arreglos musicales diferentes. Esta versión, la primera versión que reaccioné se oye más orquestal, ¿no? Tiene los instrumentos presentes. Pero en esta es más presencia vocal que de instrumentos. Si se dan cuenta, se oye más etérea, por así decirlo, más celestial, más angelical. No hay predominancia tanto de instrumentos musicales, sino más bien de voces y armonías. Es una clara muestra de por qué Forestella es el punto de referencia para todas las agrupaciones vocales de armonías. Porque son, como les digo yo, los emperadores, sus majestades, en cuanto a agrupación vocal. Es impresionante el nivel que tienen los cuatro. Es de las pocas agrupaciones que hacen que se me ponga la piel chinita. Y con esta versión de Nella Fantasía, que es una de mis canciones, de mis áreas favoritas de música clásica. Para todos los que me siguen en mis reacciones de Dimash, siempre saben que siempre he dicho que me encantaría escuchar a Dimash interpretar Nella Fantasía, que es una de mis favoritas, o Nessun Dorma, que es otra de mis favoritas. Si Forestella ha llegado a interpretar Nessun Dorma, me lo pueden dejar aquí en el enlace, se los voy a agradecer muchísimo porque es otra de mis canciones favoritas de música clásica o de ópera, ¿no?
de su norma, de la fantasía. No sé, hay varias. No sé, es impresionante y la verdad es injusto para las demás agrupaciones que existan 4 personas que forman un cuarteto armónico vocal que se llama Forestella. Es injusto. Así como es injusto para los solistas que exista un cantante llamado Dimash, porque pone la vara muy muy alta, es injusto para las demás agrupaciones vocales que hay una agrupación que se llame Forestella, porque pone la vara muy muy alta y para que los igualen no digo que es imposible, pero es muy complicado. Aparte de tener muchísimo talento, debes de tener unos dones naturales impresionantes y el carisma y la humildad que tienen ellos, porque son fuera de este mundo. Son de esas personas que si nada más existieran Forestella y artistas como Dimash o el que te guste, si nada más existieran ellos en el planeta, a lo mejor con esto los aliens sí nos visitarían, pero como existimos personas normales y corrientes como yo y la población promedio, toda la perrada podría decirse, por eso los aliens no nos visitan. No les vayamos a contagiar algo. Pero bueno, la mejor opinión en la que tengan ustedes, déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor. Síganme mandando enlaces, sugerencias para Forestella. Se viene BTS. También me dijeron que quieren reaccionar a BTS. Blackpink, que quieren que reaccione a Blackpink también. Déjenme recomendaciones de BTS y de Blackpink. No los conozco, nunca los he escuchado. Déjenme qué canciones son buenas de ellos. Y voy a reaccionar a ellos. No sé qué canten. Les digo, los voy a descubrir junto con ustedes. Pero eso me encanta, que me manden enlaces de artistas que yo no conozco, porque así descubro cosas nuevas, amplían mi horizonte musical. Yo soy rockero de los 70s, 80s, 90s, 2000, y en eso me encierro porque aparte de eso vivo. Yo soy músico, trabajo de eso, y me gusta que me muestren cosas nuevas, porque así amplían mi horizonte musical del género que sea, no me importa. Yo reacciono a lo que ustedes me digan. Así que pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.